La música pop en sí no es un género muy definido que digamos. En efecto. Se puede llamar como una abreviación de música popular y de hecho se basa más en las tendencias de producción de la época más que en un sonido como tal. Si bien muchos de nosotros podremos asumir que música pop, Four on the Floor, un poquito más tirando a la música bailable, la melodía pegajosa, no podemos negar que este género ha pasado por momentos donde se parece al R&B, se parece al hip hop, se parece a la electrónica y en Latinoamérica actualmente se parece más al reggaetón o género urbano. El pop en su estado más puro se puede encontrar en dos etapas de la época moderna, de 1982 a 1989. We're talking away. I don't know what I'm about to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shining away. Oh, I'll be coming for your love, okay? If you give me half that chance, you'll see my desire is burning inside of me. But you choose to look the other way. I have to work much harder than this for something I want. Don't try to resist me. Y de 2008 a 2014. Lo que se nota a primera escucha de estas épocas es que tú no puedes debatir si estas canciones son pop o no, o rayan entre el pop o no, son completamente pop. Y al paso del tiempo no se volvió otro género, como por ejemplo entre los 50s y los 60s, mucho del catálogo que se hacía terminó siendo entre R&B clásico y rock, como es el caso de los Beatles. Sí, al inicio eran considerados pop, pero conforme fueron evolucionando y conforme pasó el tiempo, todo su catálogo se convirtió en rock completamente. O en los 90s, el catálogo de Whitney Houston y lo poco que llegó a sacar Christina Aguilera ya no se considera como tal pop, se sigue considerando como R&B. Nadie discute que Michael Jackson, Madonna y Whitney Houston hacían pop en los 80s, así como nadie discute que Katy Perry, Rihanna y Lady Gaga o Britney Spears incluso hacían música pop durante 2009 a 2014. Justo hablando de Britney, lo primero de su catálogo todavía se podría considerar como raya en el R&B, pero la primera razón por la cual este género nunca va a morir es por la extrema versatilidad que tiene. Pero últimamente se ha hecho tendencia el hecho de el pop se está muriendo o está muerto, pero eso lo vienen diciendo desde 2016 más o menos. Y estoy seguro de que también lo dijeron durante 2006-2008, cuando muere la disco, cuando empezaron los 90s. Y mientras esto pasaba, llegaron 3 canciones que son importantes para este momento. I will want myself, baby, please believe me. The way you sold me into part, you sunk your teeth into me. Oh, bloodsucker, dream fucker, bleed me dry like a goddamn vampire. Y es que en el periodo donde el pop se ve más muerto, pasan las siguientes cosas. Lo primero que pasa es la saturación del mercado, ya sea en algún formato, ya sea en algún género o en alguna forma de consumo. Las tendencias empiezan a tener una vigencia muy rápida. Los máximos exponentes de cierta época empiezan a entrar en un declive muy grande. La gente que debuta sí tiene relevancia, pero no se le considera como un nombre top tier A, por decirlo así. Los sonidos de esa época son de chile, mole y pozole, o sea, hay de todo. Muchas veces es un reflejo de cambios o económicos o sociales. Y existe una forma polémica de consumir música, pero no es la definitiva. El arte es un reflejo de la sociedad en ese momento de la historia. No es de esperarse que los momentos donde el pop es lo máximo justamente cumplen los mismos patrones sociales. Vámonos a los 80s. ¿Qué pasó antes de esta mágica
esta etapa de 1982 para 1989. Antes de esto, la música disco era lo que sonaba en todas partes. Fue un género que dominó toda lista de popularidad importante. Si es, la música pop de aquellos momentos era la música disco. Y cuando muere, la industria se siente medio extraña. No solo fue el rock quien mató a la disco. Había un exceso de saturación de artistas que hacían este estilo, e incluso artistas que nunca habían tocado la música disco lo tuvieron que hacer. Todas las compañías discográficas querían su acto de disco principal. Y después que pasa eso, la industria se satura de todo. Durante 1980 y 1981, la gente que debutaba era como que se fue perdiendo en el tiempo. No lograban el mismo nivel de reconocimiento de la gente que había debutado años antes y que eran considerados top tier A, y mucho menos de la gente que debutaría en el siguiente año. Tú te podías encontrar durante esa época rock, como te podías encontrar ya sintetizadores, como ya te podrías estar encontrando qué quieres. Música incluso muy cuestionable, visuales cuestionables, había baladas, pero ¿qué es lo que estaba pasando también? Más específicamente Estados Unidos, porque es de donde vienen todas las tendencias musicales. Estaban en problemáticas sociales sumamente fuertes. Había huelgas, había muchas manifestaciones y muchas protestas. Aquí el formato seguía siendo vinil y el cassette había llegado. O sea, ya era un medio recurrente para escuchar música, pero no podríamos decir que fue el definitivo para años posteriores. Regresemos a 1979 un ratito. Sale a la luz Off the Wall de Michael Jackson. Es de hecho su trabajo debut con Epic Records. Era un sonido disco, pero no era el sonido definitivo, por decirlo así. Aún así, ya empezaba a haber una inclinación por utilizar ciertos sintetizadores y ciertos sonidos estándar, y lo podemos encontrar en canciones como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You, dos de las canciones más representativas del disco. Independientemente de la muerte de la música disco, este álbum en particular spoileaba algo: el sonido que vendría después, es decir, en 1982. Thriller de Michael Jackson es el segundo disco de este señor dentro de Epic Records, y arrasó con un sonido que, si bien tenía cierta fidelidad con ese disco que ya había muerto, incorporó el sonido definitivo de la época: sintetizadores, cajas de ritmo, estribillos pegajosos, mucho four on the floor, y esto se iba a reflejar en lanzamientos posteriores que tendrían las personas más importantes dentro de la música en esta época: Madonna, Whitney Houston, George Michael y muchos más nombres que se te puedan venir a la mente. Si bien el cassette fue muy popular durante esa época, dio a pie a que el CD se convirtiera en el formato definitivo de una época completa. No olvidemos también la tendencia que se creó a partir de este álbum: el videoclip como forma de promoción a un trabajo discográfico, cosa que hoy en día ya es un estándar. Vámonos más adelante en el tiempo. 2006, un año complicado para la música pop. ¿Por qué? Porque había otro género dominando: el hip hop y el R&B, lo cual hizo que muchos artistas tuvieran que ceder a hacer música R&B o incluso tener que recurrir a featurings innecesarios de hip hop. Si bien podemos hablar de pocos artistas debutantes durante estas épocas que se convirtieron en grandes estrellas, pues no tenían el mismo bombo y platillo que una Britney, que una Christina, que un Justin, que una Beyoncé. Actos como por ejemplo Lily Allen y The Pussycat Dolls. También estamos hablando que era el inicio de la recesión, una recesión económica bastante fuerte. Y es que en las radios te podías encontrar de todo. Las disqueras ya empezaban a tener ciertos problemas con el formato de CD, pero se mantenía como el formato líder de escucha de música. Y no podemos olvidar que ya años atrás se estaba empezando a vender la música por internet, y iTunes viene como una alternativa a no fumarte todo un álbum donde solo 3 canciones eran buenas, aunque no se convirtió en la forma definitiva para escuchar música. Y si nos vamos a las disqueras eran un desastre. Había talentos regados por todos lados, y no todos los artistas de esa época llegaron a debutar más que como escritores. Porque a ver, tiene mucho sentido. ¿Cómo rayos voy a debutar a alguien que me cuesta dinero en plena recesión económica? Y mucho menos si ya tenías como a 3 Beyoncés, ya tenías como a 4 Cristinas, 3 güeras que dices ellas pueden ser Britney Spears, 2 Joy
Justin Timberlake, 4 Ushers. Era un desastre. Podemos hablar de que, ok, eran buenos momentos para una Christina Aguilera, para una Beyoncé, para un Justin Timberlake, incluso unas veteranas Madonna y Mariah Carey. Quien la estaba pasando más mal era Britney Spears. El máximo nombre de la década estaba en su más grande decadencia, y todos sabemos que no fue su culpa. Y aún así nos soltó tremendo spoiler con tremendo álbum. Blackout sale a la luz, y aunque en su momento fue tratado como la peor porquería del mundo, la música que salió a raíz de ese disco se convirtió en la música definitiva. ¿Qué tenía este álbum? Una atmósfera oscura, sí era R&B, tenía algo de, ya sabes, lo que estaba pasando en el momento, pero nos llevaba un poco al futuro con sintetizadores, con electrónica y con una ambientación más europea y muy bailable. El segundo spoiler de la época llegó 2 años después con una debutante que se comió todo en su álbum debut y es considerado el mejor álbum debut de la historia. The Fame es el primer álbum de Lady Gaga, y sí, es un álbum de música electropop con una ambientación algo oscura, muy bailable, y unos meses después un grupo de hip hop que ya estaba establecido de pronto, ¿sabes qué dice? Los Black Eyed Peas sacan un álbum llamado The Energy Never Dies, y que curiosamente es un álbum electropop bailable, ambientado europeo, medio oscuro, pero es que el sonido no se volvería en la tendencia definitiva unos meses después que se da por finalizada la recesión económica, y que daría una visión nueva a cómo contabilizar la música y el impacto de los artistas en esta nueva época, dándole más importancia al internet como una manera de estar en contacto con el artista. Bad Romance llega a ser un cambio en la música pop. ¿Por qué? Porque le da importancia a las visitas en videos, las cuales se pueden contabilizar con el simple hecho de mirar el video. Y también era posible medir el impacto de un artista a través de los números que generaba en redes sociales. Esto que significó que una empresa que venía de Europa, muy discreta en ese momento, pero después empezó a agarrar fuerza, llamada Spotify, se convirtiera en uno de los principales contabilizadores de escucha musical, porque no solo era un servicio de streaming, sino también es una forma de mantener contables las ventas de una canción. La era digital que hoy conocemos en la música, de la mano de artistas como Katy Perry, Rihanna, Kesha, incluso personas que salían de esta tendencia completamente como Bruno Mars y como Adele, o incluso un Justin Bieber, años después una Ariana Grande y muchos otros artistas más, definieron el sonido del pop puro en el nuevo milenio. No te extrañe que toda la gente se refiere a Lady Gaga como la última gran superestrella de la historia. Y claro, como en esta época y como también pasó en 1989, todo puede valer caca otra vez. El punto más muerto del nuevo pop se registró alrededor de 2016, según esto. Era un panorama extremadamente incierto. El mundo era medio extraño para esos entonces. Para bien o para mal, Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos. El Reino Unido hace una votación y deciden tomar una iniciativa llamada Brexit. Había cambios políticos y sociales en el mundo durante este año que parecía que no paraba. ¿Y qué creen? El pop era extremadamente variado otra vez. Desde música ambiental con influencia en el R&B, desde electrónica con un sonido tipo future bass, desde el urbano empezando a dar sus primeros pasos en el mainstream, hasta incluso hubo una tendencia de country. Para 2019 nos habían dado 3 posibles spoilers, porque si tú no lo sabes, en el momento en el que sale el álbum Thank You Next, había algo que todos habían dejado como de sí, seguro, y hoy está tomando mucho sentido. Es más, no solo te voy a cantar esta canción, sino también te voy a poner la base rítmica con la que te vas a acordar de es cierto. I loved and I loved, but that's not what I see. Just look what I got. Look what you taught me, and therefore there I say thank you. Next, next, thank you. Next, next, thank you. En su momento este disco era una extensión del trap que se llevaba en esos momentos, pero nadie se había puesto a pensar en, oh, cierto, tiene un poco de influencia del pop del 2006 y ciertas referencias sonoras a The Duchess de Fergie. Gotta find somebody quickly. Come and go like seasons.
Y ahorita regresaremos a esto. Denos un segundo. Y si tú creías que Dua Lipa y The Weeknd habían sido el sonido de la generación 2020, en realidad es un sonido de transición. Porque no solo eso, estuvimos durante pandemia. Y lo que se supone que vendría a ser la nueva época del pop se tuvo que retrasar 3 años. Lo bueno que hicieron estos dos artistas fue empezar a generar cierta congruencia para el sonido que vendría después. De nuevo, 2019. Do this every time. Seasons change and our love went cold. Feed the blame cause we can't let go. Run away but we're running in circles. Run away, run away. Post Malone nos lanza Hollywood's Bleeding, un álbum que ya empezaba a meternos el rock un poquito, tantito la idea de ok, el pop punk puede ser posible, pero sin sonar muy fuera del terreno del trap y del hip hop. Y en 2020, en plena pandemia, Lady Gaga regresa con Chromatica, que es un álbum que propone un sonido medio noventero, house, ¿sabes? Muy electrónica de los años 90, y es que será importante para lo siguiente. Ejeje, oigan, ya cuando creí que había acabado el video y espero ponerlo más al inicio, que de pronto hay otra tendencia, que es el country. Y yo de no, porque sí tengo que mencionarlo. Bueno, número uno, lo obvio, ¿no? Beyoncé con su cosplay de Dim Domo Dim entrándole al country. Y luego resulta que Post Malone también dijo yo también le entro al country, y al parecer Casey Musgrave salió de la tumba otra vez. Digo, yo nunca he oído un álbum de Casey Musgrave porque a mí el country nunca me ha gustado, y la única manera en la que lo toleré fue cuando Lady Gaga sacó Joanne, y eso entre comillas. Y sí, como que mucha gente se está metiendo al country. Yo lo que creo es esto: como ya se ha hecho tan internacional y tan globalizada la industria de la música, y ya hay así como muchos actos latinos y asiáticos que se están apoderando de las escuchas en las plataformas digitales, y que incluso no ya empieza a haber algunos estudios en donde se habla que, o sea, ya se empieza a oír más música en otro idioma, en inglés, y entonces la industria de Estados Unidos es como de ajá, ¿y cómo volvemos a recuperar esa magia con nuestros artistas? Cosa que se me hace estúpido porque siempre se consumen sus artistas, no solo en su país, sino también alrededor del mundo. Nada más que tantito les comieron el pastel y se nos está acabando el mundo. Estúpidos, ¿no? Bueno, yo creo que Estados Unidos está pensando en qué es lo único que cualquier otra persona de otro país jamás haría bien, y pues es country. O sea, es lo único en lo que se pueden agarrar, creo yo. Y también se podrían haber agarrado del estándar americano, ¿no? Que es como ese easy listening, ese jazz, pero quien lo tiene capitalizado pues es nada más y nada menos que el señor Michael Bublé, y es canadiense. XD, ¿no? Yo creo que este año sí va a haber bastante country, porque ajá, el mundo entra en pandemia. TikTok se convierte en una nueva manera de descubrir música, e incluso empiezan a llegar nuevos artistas gracias a esta plataforma. Pero lo que sí empieza a llegar son estos sonidos que dices, hey, truchas, ahí viene la tendencia. El sonido pop puro post pandemia está por llegar. Por parte de esta corriente rock llega Miley Cyrus con un álbum llamado Plastic Hearts, y de pronto llega una debutante llamada Olivia Rodrigo que debuta en lo alto. Que sí, puede que este sea el sonido definitivo, pero puede que no, porque tiempo después llega Beyoncé con un álbum llamado Renaissance, que curiosamente recupera elementos de la música electrónica de los 90, a la que también se une Jungkook, solo que lo aterriza desde un lado garage. Y Calvin Harris dice, ¿y por qué no volvemos a hacer trance de los 90? La misma Kylie Minogue hace un nuevo regreso triunfal con Padam Padam y su álbum Tension, que es música electrónica de los 90. Y recientemente Ariana Grande dice, ¿y cuál es el problema con música house de los 90? Es más, incluso yo el año pasado saqué un disco influenciado de la música electrónica de los 90. O sea, yo también me subí a la tendencia y no sé si le atiné o no, but anyway, nos falta una sola tendencia. Tate McRae llegó con este sonido tipo pop del 2006, tipo Timbaland, tipo Pharrell, y que curiosamente Jack Harlow y Victoria Monet también se habían metido a este sonido, y nos damos cuenta que ya estamos empezando a encontrar el sonido definitivo de la época. ¿Qué pasa cuando el pop empieza a renacer? Empiezan a llegar tendencias muy claras. Existe una nueva forma de escuchar música que viene a reemplazar una que está fallando. Los máximos exponentes del pop empiezan a entrar a estas nuevas tendencias y las hacen más claras. Los debutantes explotan así, ¡puf!,
como locos. La industria deja de saturarse y empieza a tomar los patrones de estas tendencias y incorporarla a su nueva flota de artistas a ellas, mientras que tristemente desechan a los que ya no entran dentro de ese molde, y existe un nuevo estándar para medir el éxito de un artista. Para empezar, las tendencias ya llegaron. Olivia Rodrigo ha sido la debutante más fuerte hasta el momento. Aún falta conocer qué debutante será de la música dance, pero por lo menos ya sabemos que del 2006 no es tanto una debutante, pero Tate McRae ya está empezando a hacer ruidillo. Y yo espero que haga más ruido. La niña tiene mucho talento, me encanta. Y qué curioso que muchos nombres conocidos, como ya lo escuchamos, ya se empezaron a meter en estas tendencias. Esto significa que nos quedan 2 puntos para que el pop literalmente renazca por completo. Una nueva forma de oír música, y tú dirás, es que es TikTok, pero ahora TikTok tiene un problema con Universal Music Group, y entonces tanto puede ser una ayuda para artistas independientes y tomar el lugar de esos artistas, o una nueva forma de escuchar música que sea completamente más funcional que TikTok, puesto que TikTok fue quien proporcionó la saturación de la industria musical junto con las plataformas digitales. Y no podemos quitarnos el dedo del renglón de que TikTok podría parecer el lugar donde la gente más joven consume, cuando en realidad es YouTube. Y un gran problema que hizo TikTok fue empezar a llenar la industria de artistas que podríamos llamar basura, tristemente, que son artistas de un solo éxito y que de pronto los tiran a la basura. No podemos negar que artistas como Doja Cat, como Jack Harlow, sí, ya hicieron una buena carrera a partir de TikTok. Pero lo cierto es que también hay una crisis que tiene que superar la industria de la música al estar muy ligada a Hollywood. Sí, un escándalo que estará tronando todo el resto del año y el año que sigue. Y regresando a TikTok, sí, nos encontramos en un momento álgido, en un momento delicado de la industria. Estamos en una época pre-Thriller, pre-Bad Romance, y es que antes de Thriller, el artista con más trabajos publicados, es decir, con más discos lanzados, era el que más éxito tuvo. Después de Thriller, el que más presencia mediática tuviera era el que más tenía éxito, y después de Bad Romance, el que tuviera más seguidores era el artista más importante del momento. ¿Y ahora cuál será? Esa es una pregunta con la que te dejaré con este video. Mientras tanto, te dije que yo me había adelantado a la tendencia con el dance. Chécalo.